私はそれを見る限りでは全部を信用することはできないです。ただ文章はやはりマリを連れて行った人が書いたものだと思います。私は人間としてこんなことがどうしてできる。Tsutomu Miyazaki enfrentó problemas en su vida, incluso desde antes de nacer, ya que estando en el útero, su madre sufrió una complicación tremenda que llevó a que el bebé naciera con las articulaciones de sus manos fusionadas, lo cual le daba un aspecto desagradable y grotesco. A medida que fue creciendo, este aspecto deforme provocó el rechazo de quienes lo rodeaban. Sus compañeros de escuela simplemente no tenían piedad de él, llamándole niño rana, criatura de la laguna y cosas por el estilo. Incluso sus dos hermanas menores, Setsuko y Haruko, se burlaban de él considerándolo un monstruo anormal. Ante todo ese acoso, Miyazaki, aunque era buen estudiante y nunca faltaba a sus clases, comenzó a aislarse cada vez más, encontrando, eso sí, una curiosa válvula de escape: el manga y el anime, especialmente sagas vinculadas al terror y al oculto. Pasaba horas encerrado en su cuarto consumiendo este tipo de contenidos, así como películas de horror y gore. De postre, consumía pornografía de todo tipo. Miyazaki se había convertido en lo que se conoce como un otaku. Era finales de los años 70 en Japón, y dentro de Miyazaki la combinación de odio y rechazo social, sumada a la influencia de la pornografía dura y el exceso de manga, anime y películas de gore, estaba resultando ser un cóctel infernal que terminaría por gestar a uno de los monstruos más grandes que haya conocido no solo Japón, sino el planeta entero. Aunque de acuerdo a su diario, filtrado y publicado recientemente en el 4chan japonés 2ch.sc, Tsutomu Miyazaki afirmaría ser, tal como ya había hecho en sus declaraciones a la policía y en su posterior juicio, no un monstruo, sino la víctima de un monstruo. Más precisamente, la marioneta de un villano del que nadie se había percatado. En ese mundo de fantasía en el que Miyazaki vivía, llegó a ser un amigo. Uno que para él era absolutamente real y que, según su propio testimonio, se había aparecido por primera vez en el espejo de su cuarto. Miyazaki lo llamaba Ratman, y a diferencia de otros amigos imaginarios que desaparecen cuando el individuo crece y madura, Ratman acompañó a Miyazaki desde su infancia, pasando por la adultez hasta el final de sus días. No solo lo acompañó, sino que, según él, fue el verdadero responsable de todo. De la familia, el señor Shokichi, su abuelo, era quien se había percatado más de todo. El anciano miraba con preocupación a Miyazaki cuando lo pillaba hablando frente al espejo con ese tal Ratman. Daba mucha cosa, en especial porque ya era un muchacho crecido. Muchas veces lo veía por la noche enfurecido, discutiendo acaloradamente con Ratman, diciéndole a los gritos:
no te dejaré entrar. Cuando el chico se fue haciendo adolescente, nos cuenta en su diario personal, ahora filtrado, que comenzó a asistir al colegio secundario junto a chicas adolescentes vestidas de manera muy sensual. Todos los deseos carnales de Miyazaki despertaron ante aquellas minifaldas tableadas y a cuadros típicas de las estudiantes japonesas. Fue, según escribió en su diario, la primera vez que Ratman le pidió que sacara algunas fotos de aquellas chicas. Según Miyazaki, Ratman era una especie de demonio negro, enano, con barba de chivo y 2 dientes agudos y pronunciados en la mandíbula superior. Tenía ojos como de serpiente y solo podía verlo a través del espejo. Por eso cuando Ratman le pidió que lo llevara con él, Miyazaki le preguntó, según su diario, a su amigo imaginario: ¿cómo podría llevarte? No puedo transportar un espejo tan grande. Tú solo abre los ojos y la boca y mírame fijo. Contó Miyazaki en su diario personal que entonces este amigo imaginario, Ratman, lo poseyó, tomando control de sus acciones. Miyazaki describe en su diario que podía ver lo que pasaba a su alrededor, pero solo como un espectador. Ratman supuestamente estaba al mando, y con este control fue que Ratman, en el cuerpo de Miyazaki, tomó una cámara y comenzó a tomar fotos de las entrepiernas de sus compañeras de colegio. Cuando fue sorprendido por una profesora, le valió una suspensión. Luego tendría problemas similares en la universidad, donde Miyazaki juraba que la pequeña y malévola entidad tomaba el control de su cuerpo, haciéndole espiar morbosamente a sus compañeras. De dicha universidad se graduó en 1983 y a partir de ahí perdió todo contacto con la sociedad. Se aisló por completo en su cuarto a ver películas de gore, de porno y de anime. Y, por supuesto, a conversar y discutir de las mismas con Ratman, su único amigo. Para colmo, ese mismo año de 1983 murió su abuelo, el señor Shokichi, el único ser humano que se interesaba en él. Fue entonces cuando llevó a cabo su primera aberración. Ratman tuvo una idea. Le dijo: cómete pedazos de tu abuelo. Tsutomu Miyazaki devoró así trozos de su abuelo, uñas y parches de piel, a escondidas, antes de que se procediera con la cremación. Había practicado el canibalismo por primera vez y no sería la última. El aislamiento, la muerte de su abuelo y, según él, la influencia de Ratman lo llevaron a ponerse cada vez más violento. Ratman pronto tuvo otra idea. Esta vez el amigo imaginario le dijo que deseaba jugar con alguna nena. Había llegado el año 1988, un 22 de agosto, apenas un día después de su cumpleaños número 26, Tsutomu Miyazaki, poseído según él por Ratman, vio fuera de su casa a la niña Mari Kono, de tan solo 4 añitos, jugando. Según Miyazaki, Ratman era muy astuto.
atrajo a la nena prometiéndole dulces. Luego la subió a su auto y sin que Miyazaki pudiera recuperar el control de su cuerpo, condujo con la pequeña a las afueras de Tokio, lugar donde estacionó el auto y le pidió que bajara. La niña se puso a llorar al verse sola en un lugar tan extraño, y fue entonces que Ratman, en el cuerpo del enclenque otaku, exclamó, según registraría luego en su diario: «A mí también me gustan los dulces y masticarlos». Tras lo cual le mordió un brazo con toda la fuerza de sus mandíbulas a la niña y luego comenzó a estrangularla. Ya muerta, desnudó completamente a Mari Kono, de 4 años, y la ultrajó. Lo hizo fervientemente durante al menos 2 horas, tras lo cual regresó a su casa con las ropitas de la chiquita en el asiento del acompañante, sucias de sangre y otros fluidos. La pesadilla había comenzado. Tan solo unos meses después, Miyazaki enviaría a los padres de Mari Kono una caja. Dentro de esta caja depositó una foto del vestido de la niña, los dientes de ella y un mensaje armado en forma de collage que decía: Mari, cremada, huesos, investigar, probar. Pero esto no fue un acto desmedido de crueldad o de burla hacia los padres de la niña asesinada. Según Miyazaki, él hizo esto a escondidas de su amigo imaginario. Describió haber hecho un esfuerzo sobrehumano al margen de Ratman para juntar esas pistas y enviárselas a los padres de su primera víctima, con la intención de que lo detuvieran, pues sabía que Ratman no pararía ahí, sino que querría más. Ratman me hacía volver todas las semanas a aquel descampado donde el cuerpito se pudría para chequear su descomposición. En la última visita le quité las manitos y los pies y Ratman me obligó a traerlos a mi casa para ocultarlos en el armario. Escribiría Miyazaki en su diario. Algunos meses después, Miyazaki vería, no lejos de allí, a la niña Masami Yoshikawa, de tan solo 7 años, caminando sola, a lo cual, como siempre, dominado por su alter ego, Ratman, se ofreció a llevarla. La segunda chiquita terminó igual que la primera, muerta, desnuda y abusada post-mortem en un descampado en las afueras de Tokio. Junto al cuerpo, Miyazaki dejó algunas hojas de un conocido manga, según él, para darle pistas a la policía para que ésta detuviera a Ratman. A partir de allí, la prensa sensacionalista de Japón comenzó a llamarlo el asesino otaku y algunas veces también el asesino de niñas pequeñas. Escribía Miyazaki en su diario personal: la sed de violencia de Ratman no tenía fin. Poco tiempo después, mientras conducía por una ruta, me hizo secuestrar a una pequeña de solo 4 años que caminaba por el borde del camino. Me hizo quitarle la ropa en el asiento trasero y tomarle fotos desnuda. Luego la mató con mis propias manos y después la metió en el baúl del auto debajo de una sábana. Pero luego, en un lapso que Ratman se durmió en el espejo, yo le escribí una nota a su familia para darles pistas y que lo detuvieran. Esta vez se trataba de la niña Erika Namba, de tan solo 4 años.
La macabra nota que recibió la familia de la niña, hecha con recortes de revistas, decía: Erika, frío, tos, garganta, descansar, muerte. Según Miyazaki, el desagradable Ratman comenzó a exigirle que trajera un cuerpo a casa para poder jugar aquí. Fue así como tiempo después, en junio del año 1989, Miyazaki secuestró a Ayako Nomoto, de 5 años. La convenció para que le permitiera tomarle una foto. Luego la asesinó y se llevó el cadáver a su casa. En este lugar fue que Miyazaki, poseído entre comillas por esa personalidad que él llamaba Ratman, desató la depravación más aberrante. Abusó sexualmente del cadáver de la niña durante 2 días y se mató innumerables veces con el mismo. Después desmembró el cuerpo y se tomó casi toda la sangre de la nena. También mordisqueó con fuerza sus extremidades, en especial manos y pies. Cuando el cuerpo de Ayako comenzó a descomponerse, Miyazaki guardó el cuerpo de su víctima en el armario y comenzó a llorar aterrado. Ratman había llegado demasiado lejos, diría luego en su juicio. Mandó a los padres de la niña asesinada la siguiente carta: Antes de darme cuenta, el cadáver de la nena se había puesto rígido. Quería cruzar sus manos sobre su pecho, pero no se movían. Muy pronto, el cuerpo se llena de manchas rojas. Después de un tiempo, el cuerpo se cubre de estrías. Antes estaba muy rígido, pero ahora se siente como si estuviera lleno de agua. Y huele. ¿Cómo huele? No se parece a nada que haya olido jamás en todo este mundo. El asesino otaku finalmente fue detenido justo cuando intentaba secuestrar a 2 hermanas que jugaban en un jardín, una de las cuales corrió a buscar a su padre por ayuda. Miyazaki corrió, pero fue finalmente capturado. Los horrores habían llegado al final, aunque la locura seguiría. Pues en las declaraciones, Miyazaki no mostraba arrepentimiento, pero sí alivio de que lo hubieran detenido. Explicó entonces que él no era dueño de sus actos. Ratman era el responsable de todo, un ser de otra dimensión que había conectado con él desde, y cito, el mundo del anime. Según la prensa de Japón de la época, se lee: en el apartamento de Miyazaki, la policía encontró más de 5.000 videos de abusos de cadáveres. También encontraron fotografías de sus víctimas, así como piezas de sus ropas. Y, por supuesto, descubrieron el cuerpo de su 4ª víctima, Ayako Nomoto, en descomposición en el armario de su dormitorio, sin sus manos. Cada vez que lo interrogaron por sus crímenes, Tsumoto Miyazaki culpó a Ratman, un alter ego que vivía dentro de él y lo obligaba a hacer cosas terribles. Pese a los intentos de su defensa de hacerlo parecer como enfermo mental, los jueces lo condenaron a la pena de muerte por sus crímenes. En 2008, Tsutomu Miyazaki fue ahorcado. Sin embargo, las últimas palabras de su diario íntimo, escritas la noche antes de su ejecución, resultan inquietantes y enigmáticas. Es el fin de mi vida, pero no es el fin de Ratman. Simplemente buscará otro cuerpo, quizá usando otro nombre.
Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Eso nos ayuda un montón. También nos encanta leer tus comentarios. ¿No te has suscrito aún? Hazlo. Actualizamos varias veces por semana. Nunca te vamos a dejar sin videos perturbadores. La ambientación musical ha sido cortesía del maravilloso SNES. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.